hermanos y hermanas. Seguimos pues edificando nuestras vidas a través del Evangelio de Juan, el apóstol Juan, que nos narra el amor de Dios para con nosotros, ¿verdad? Todo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 20. A mí me toca el capítulo, 21. A mí me toca el penúltimo, el 20, ¿verdad? Y pues el Evangelio, como les decía al principio, es el amor de Dios para con nosotros, ¿verdad? El otro día, cuando le tocó al pastor Yuri el capítulo 3 del libro de Juan, dice en 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que nos dio a su único hijo. Y aquí en el capítulo 20, que como dice el título, la resurrección, y la resurrección de Jesucristo. Aquí sería como terminar la misión que le encomendó el Padre al Señor Jesús. Al establecer su reino y morir por nosotros, por los pecadores. Y en la resurrección de Él, pues es el acontecimiento más maravilloso, de la humanidad, la resurrección de Jesucristo. Leía hoy en algo ahí, un comentario que estaba leyendo de sus discípulos. Sus muertes fueron terribles, hermanos, las muertes de cada uno de ellos, decapitados. Uno de ellos fue tirado desde el templo y quedó vivo todavía y no le bastó. Pero fue terrible, no digamos lo de Jesucristo, ¿verdad? La humillación que Él pasó. La diferencia que los cuerpos de ellos están ahí y Jesucristo no. Jesucristo resucitó. Con la muerte y resurrección de Jesucristo nos dio vida a nosotros. Y podemos ver que mucha gente ha muerto por causas, ustedes lo han visto en el Islam, que se sacrifican, pero hasta ahí, ¿verdad? El mismo Mahoma, el mismo Buda, Merry Christmas, el de los hindúes, sus cuerpos ahí están, ¿verdad? Y el cuerpo de Jesucristo no está en la tumba. Al tercer día o al primer día de la semana resucitó. Y en este capítulo 20, hermanos, podemos ver 4 acontecimientos, ¿verdad? Primero, la resurrección de Jesucristo, cuando María Magdalena va al sepulcro. De ahí al ver que no estaba Jesucristo, le va y les avisa a los discípulos y encuentra al discípulo amado, a Juan, que escribe este libro, y a Pedro. De ahí miran que no están, ¿verdad? No está el Señor. De ahí hay otro episodio, de ahí en el mismo capítulo 20, cuando se le aparece Jesucristo a María Magdalena. De ahí ella corre a buscar a los discípulos de que Jesucristo ha resucitado. Jesucristo se les aparece a sus discípulos. Y otra narrativa de los 4 puntos, que es la incredulidad de Tomás, que tiene que aparecérsele Jesucristo a Tomás para que crea. Entonces, ese es en sí el resumen del capítulo 20, la resurrección de Jesucristo. Yo le decía a alguien, a mi esposa, hablar de la resurrección de Jesucristo, podemos estar horas y horas y horas hablando de la resurrección, de lo que significa la resurrección de Jesucristo, su muerte y resurrección, que está a la diestra de Dios Padre, que pasa intercediendo con nosotros. Con su muerte y resurrección nos dio vida, y una vida abundante a nosotros, nos dio la vida eterna, la salvación eterna, perdonó nuestros pecados.
Dice que fue hasta lo más profundo para mostrarles a los demonios que él había vencido a la muerte. Ese es el propósito más grande de que nos dio el Padre Eterno a Jesucristo hecho carne, con la diferencia que él no pecó, que es el Cordero inmolado sin mancha, sin pecado, sin arrugas, que ya no, él nos dio entrada libre al lugar santísimo, a la presencia de Dios, que él se dio por nosotros, que ya no es a través de machos cabríos, de nada, sino que él, su cuerpo lo ofreció, un solo holocausto por nuestras vidas, por mí y por usted que nos está viendo. Esa es la diferencia, hermanos. Esa es la diferencia, que nos dio vida con su muerte y resurrección, con su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la palabra aquí, dice en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón fue a Simón Pedro y al otro discípulo. Con lo que decía, él fue María al ver quitada la piedra. Fue. De ahí dice que vinieron. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Jesucristo que resucitara de los muertos, y volvieron discípulos a los suyos. O sea, todavía no habían creído, ellos no creían que cuando Jesús les decía que iba a ser destruido el templo y a los 3 días iba a ser reedificado o edificado. Y Jesucristo se refería a su cuerpo, que a los 3 días, y que él iba a resucitar a los 3 días. Que iba a morir, pero iba a resucitar. Y esa es la bendición más grande para nosotros. Ustedes saben lo que significa la resurrección de Jesucristo para la humanidad, para nosotros que hemos recibido a Él como Señor y Salvador. Pasar de las tinieblas a la luz. Eso significa, hermano. Y eso es algo grandioso, algo sin precedentes, algo que alguna gente no entiende, no cree que Jesucristo murió y resucitó, pero es una verdad. Es el único, Él es el camino, la verdad y la vida. Por medio de Él vamos al Padre. Como dijo, nadie va al Padre sino a través de mí, decía el Señor Jesucristo. Y es una realidad. Nadie, es el único camino que nos lleva al Padre, Jesucristo. Y decía que primero María Magdalena pues fue al sepulcro y no miró que estaba la piedra quitada. Me imagino que ella se emocionó y fue a llamar a los discípulos, y ahí los discípulos vinieron y miraron que ya no estaba el cuerpo de Jesús, que ya lo que tenía ya lo había dejado ahí, porque él iba a ser glorificado, porque él iba a ser levantado hasta lo más alto. Pero en eso, cuando los discípulos van a avisar a los otros discípulos, a las mujeres que servían a Jesús, a los otros que andaban cerca de Jesucristo también, dice que Jesús se le aparece a los discípulos. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Me gusta esta palabra, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así os envío. O
sea, se regocijaron cuando miraron que Jesucristo realmente les enseñó las evidencias de su muerte, todo, ¿verdad? Miró. Entonces dijo, paz a vosotros. Así como envió el Padre, o sea, así nosotros nos ha enviado Jesús en paz, a llevar las buenas nuevas en paz, en armonía, en unidad, sin contienda, sin disensiones, sin pleitos, sin celos, sino en paz, llevar las buenas nuevas, transmitir el mensaje de Jesucristo en paz. Y sigue ahí, seguimos leyendo a quienes, dice, también os envío, y también dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Yo creo que cuando, y todos lo sabemos, hermanos, cuando el Espíritu Santo, yo creo que fue algo que vino a ellos, vino una revelación grande a ellos, porque Jesucristo les dijo, es necesario que yo me vaya, pero no quedarán solos, dejaré el Espíritu Santo. Y dice que sopló, dice, y les dijo, recibir al Espíritu Santo. Es ahí como que le ha quitado la venda. Y el Espíritu Santo, el que muere en nosotros, el que está en nosotros, hermanos, y es el que realmente nos renarguye de pecado, es el que nos da esa fe, esa creencia, que vemos cosas grandes. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo, hermano. Es bien importante ese punto que dice que sopló y les dio sopló y vino el Espíritu Santo sobre sus discípulos. Eso les dio fe, eso les abrió el entendimiento. El Espíritu Santo nos abre el entendimiento también a nosotros. Y el cuarto punto sería, hermanos, la incredulidad de Tomás. Ustedes que han leído la palabra, pues Tomás, y hasta dice, como dicen alguien, como digo Santo Tomás, dice alguna gente, hasta no ver, no creer, ¿verdad? Y Jesús se le aparece a Tomás, se le aparece a él, se le aparece a Tomás. 8 días después, dice, estaba otra vez sus discípulos dentro con ellos, y Tomás llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Otra vez, paz a vosotros, ¿verdad? Tenemos que la paz de Dios gobierne nuestras vidas. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y metéis en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondiendo le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén, gloria a Dios. Esa es lo maravilloso. Somos bienaventurados nosotros, hermanos, que sin ver hemos creído, que creemos que Jesucristo murió y resucitó, y que está a la diestra del Dios Padre. Esa es la bendición, y somos bienaventurados, somos benditos en el Señor, ¿verdad? Y estos son los 4 puntos que encierran el capítulo 20, que habla sobre la resurrección de Jesucristo. Dice que hizo cosas más maravillosas en su resurrección, que no están escritas en este libro. Solo les digo, no nos quedemos con este mensaje, transmitámoslos a otros, llevemos las buenas nuevas a otros, hermanos. Transmitamos el Evangelio para que otros sean salvos a través de Jesucristo, porque solo a través de Él podemos ser salvos. Dios les bendiga.